buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su espacio conmigo, José Solano. Para hoy les traigo un tema de fondo bastante interesante, que es el de la huelga indefinida, que nos ha tenido en vilo durante estos casi 2 meses, donde el Magisterio Nacional ha sido el que más ha sostenido este movimiento, tanto con músculo como con constancia. Y para que nos hable precisamente este tema, les traemos al compañero educador Cristian Marrero, quien nos va a dar sus impresiones sobre el proceso que se ha llevado hasta el día de hoy. Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación a poder conversarnos un poco sobre el tema de la huelga indefinida que mantiene sobre todo el sector de educación en este momento. Entremos en materia. A más de 50 días, prácticamente 60 días de huelga indefinida, ¿cómo analizas el panorama político costarricense? Considero que la huelga ha fortalecido la actitud política de los educadores, puesto que los ha hermanado y a puro golpe de tambor les ha permitido tomar conciencia de lucha. Con respecto al combo fiscal, pienso que ha quedado demostrado que este no corresponde a una solución fiscal, sino que es toda una reestructuración del aparato estatal en pro de políticas que han exigido entes extranjeros y monetaristas. ¿Cuál crees que sea la actitud del gobierno en las próximas semanas con respecto al proyecto fiscal? Bueno, no visualizo un cambio en la manera de actuar del gobierno en las próximas semanas. Es muy posible que continúe con esas formas infantiles y arrogantes que le han caracterizado. Muy contrario a las maneras de hacer democracia que ha tenido este país, ¿verdad? Que lo ha caracterizado por dar espacio principalmente al diálogo. Claro, y de no aprobarse el plan fiscal, ¿qué cartas le quedarían entonces al gobierno? En mi opinión, pueden hacer 2 posibilidades. Una, que no se apruebe por falta de la cantidad de votos exigidos, lo que va a forzar al gobierno a modificar aquellos puntos que van a contradecir la Constitución, sin tomar en consideración las propuestas de las personas que se han opuesto al combo fiscal. O bien, hay una segunda posibilidad, que sería que no alcance los votos requeridos, pero que se declare legal la huelga de los educadores, lo que haría que el gobierno tenga que abrir la mesa de diálogo e incorporaría algunos puntos por cumplir, simplemente por cumplir, y poner la huelga, poner la huelga indefinida. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido el manejo del gobierno con respecto a esta huelga? Me parece que el gobierno cometió errores muy graves desde el comienzo. Tal vez creyó que el movimiento de lucha no pasaría de ser un berrinche. Tal vez la falta de lectura política del presidente y sus allegados, sumado a una arrogancia de reconocer sus límites como ser humano, lo han llevado a renunciar desde antes de la huelga a la mesa de diálogo, que de manera muy ofensiva incluso no participó directamente en las reuniones y no asumió el protagonismo de incorporar, de considerar las propuestas para poderlas incorporar al plan fiscal. Creo que en el alto margen obtenido en las elecciones presidenciales le alentaron a sentirse legitimado a tomar decisiones del tipo divino, ¿verdad? Desconociendo que la democracia se puede construir tomando la opinión de las personas. A todo esto hay que aunarle que la manera autoritaria de legitimar una lucha democrática a través de una huelga nacional le ha generado anticuerpos muy fuertes que lo han venido debilitando, no más comenzando este gobierno. También es un error muy infantil de un político, ¿verdad? Cerrar las puertas a un sector tan grande de la población nacional, un sector representado no solo por educadores, sino también por estudiantes, médicos, indígenas, campesinos y trabajadores en general. Ahora, ¿hay salida para la situación fiscal en Costa Rica? ¿Cuál es el camino y qué tan viable es? La salida para el plan fiscal es solo una, la que logre la mayor recaudación, y esta es la que ha propuesto los sindicatos. La otra, que es la que ha sostenido el gobierno, es solo una salida paliativa que quiere imponer el gobierno. A mi parecer, este gobierno no quiere una solución real al problema. Está más interesado en afectar económicamente a los trabajadores del sector público, posiblemente para congraciarse con las camarillas empresariales del Estado. La propuesta de los movimientos sindicales es más íntegra, pero conlleva tocar intereses de sectores privilegiados del país. Tal vez por ahí
es que pierde viabilidad. Pero el gobierno, si es sincero y pide ayuda a la ciudadanía para apoyar este plan integral, le aseguro que podríamos tener otra vez 1 millón de personas en la calle, ahora diferente, acuerpando las acciones ¿Y cómo valoras al gobierno en general? Hablemos de lo político, de lo económico y de lo social. Creo que el gobierno, a pesar de que es un recolectado de muchas tendencias políticas, tiene una línea clara y bien definida con políticas económicas neoliberales. Y esto es evidente cuando sale la camarilla empresarial UCAEP apoyando las políticas del gobierno e incluso indicándole el camino a seguir en materia de salarios, ventas de activos y cierres de instituciones del Estado, como hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación. En materia social, me parece que este gobierno aspira a la caridad social, es decir, poder brindar programas sociales, que en cierta forma es contradictorio con la propuesta actual del combo fiscal, para poder atender a las clases empobrecidas del país, olvidándose de la reactivación económica y el fomento de la producción nacional que es tan importante. Con respecto a este tema tan difuso del progresismo, ¿se puede decir que hay un progresismo en este gobierno? ¿Cómo se manifiesta? No creo en el progresismo, considero que son categorías paralelas al desarrollismo, es decir, una manera de pensamiento económico que se ha acomodado al pensamiento neoliberal. Y también aquellas políticas recetaristas de los entes financieros internacionales, que en lugar de mejorar las condiciones de vida de las personas, viene a aumentar la brecha de desigualdad del país. Considero también que en materia de derechos individuales o de primera generación, creo que el gobierno sí es un gobierno progresista, puesto que estos derechos en nada se oponen a las políticas económicas que el gobierno defiende. Incluso las utiliza como banderilla para dominguear, ¿verdad? Pero lamentablemente se ha olvidado de los otros derechos, ¿verdad? Que son los derechos sociales, los derechos ambientales de segunda generación o tercera generación, ¿verdad? Que incluso han sido deslegitimados, ¿verdad? En las manifestaciones, ¿verdad? Que hemos visto en los últimos días con la huelga. Por ejemplo, podemos ver cómo el gobierno desprecia estos derechos. Por ejemplo, en la famosa huelga de los 4 gatos, ¿verdad? Cuando el gobierno autorizó o solicitó a las autoridades bajar las placas, ¿verdad? De los buses que se dirigían hacia la huelga. Y por último, hablemos del panorama de aquí a los próximos años. ¿Qué le espera a Costa Rica en estos años venideros del gobierno de Carlos Alvarado? Bueno, esta pregunta me genera mucho desconsuelo, angustia y temor, ¿verdad? En realidad la agenda política neoliberal que asumió este gobierno es muy fuerte, que además esta agenda está apoyada por ideologías del mismo saco en la Asamblea Legislativa. Esto solo permite pensar que tendremos retroceso en materia de derechos sociales y ambientales, como mencionamos anteriormente, lo cual va a llevar a un aumento de la desigualdad social. Y una oleada desafortunada e instrumentalizada de privatización de instituciones medulares para la sociedad costarricense. En el futuro posible que vislumbro va a ser una lucha en las calles, ¿verdad? Esto apenas está empezando y por tanto, gente, ¿verdad? A tomar fuerza si quiere una sociedad más justa y solidaria. Muchas gracias, Cristian, por darnos tus impresiones sobre este tema tan importante que tiene a Costa Rica entera en un estado de tensión, ¿verdad? Debido a que estamos a la espera definitiva de lo que va a suceder allá en la Sala Constitucional con el proyecto fiscal. Entonces, bueno, agradecer y a todas y a todos también por mantener su sintonía en este canal y les invitamos para que estén atentos a las noticias y a los demás programas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias.